buenas noches. Saludos, profesora. A nosotros nos tocó el tema del apartheid. Es un tema que revolucionó el mundo y que actualmente sigue siendo muy importante para nuestra vida y nuestros valores. El apartheid comenzó oficialmente en 1948, cuando el Partido Nacional, formado por la minoría blanca en Sudáfrica, llegó al poder. Su objetivo era mantener una comunidad dividida, donde los blancos eran los privilegiados y las personas negras eran aislados y privados de sus derechos humanos. Aunque la discriminación ya existía desde antes, con el apartheid se convirtió en una ley oficial. ¿Qué significa esto? Que estaba en la constitución política y en las normas del país, lo que hizo una desigualdad en ese territorio. Bueno, definamos apartheid. Es la separación de todos los bienes o todos los derechos humanos de las personas. Y no simplemente fueron afectados las personas negras, sino también fueron afectados los asiáticos y los mestizos. Todos fuimos separados, pero los que más les violaron los derechos humanos fueron a las personas negras. Tenían una segmentación muy discriminatoria. Para esos tiempos, pues el racismo era algo normal, se supone, pero pues llegaron los conflictos, llegaron las huelgas, con las huelgas también llegaron líderes sociales. Bueno, dejando a un lado este tema, vamos a pasar a la clasificación del conflicto. El conflicto se puede clasificar de dos formas. Conflicto social, porque era un enfrentamiento directo a la población civil contra un Estado que mantenía leyes injustas y discriminatorias. Y conflicto interno, porque ocurrió dentro de un mismo país, o sea, en Sudáfrica. Sin embargo, aunque el conflicto ocurrió en Sudáfrica, eso impactó a todo el mundo. Hubieron protestas de todo el mundo. Y esto llevó a que los demás países internacionalmente no quisieran colaborar ni apoyar económicamente a las directivas o al gobierno de Sudáfrica. Pasamos a la importancia y relevancia del apartheid. El apartheid no simplemente fue un problema político, fue también una grave crisis ética y social. Se vulnerabilizaron los derechos humanos de las personas, tratándolos como animales, como si su vida no valiera nada. Perdieron la igualdad y la dignidad. Por eso hoy se considera un ejemplo al racismo institucional, para poder luchar contra eso y que esa segmentación de blancos y negros por fin se acabe. Cerramos con una conclusión, el cual es que si todo el pueblo unido lucha por sus derechos teniendo un objetivo claro, lo vamos a lograr, porque hay líderes detrás de todo esto con los cuales nos apoyan a nosotros, no simplemente dejando el poder a los que tienen tomando, sino también nosotros tomando voz y voto para poder opinar sobre los derechos de nosotros mismos y los movimientos que se van a hacer en nuestro país. Nosotros tenemos voz, derecho y voto. Esto fue un gran golpe para todo el mundo, mejor dicho, pues. ¿Por qué? Porque se vio que nosotros juntos los civiles sí podemos luchar contra el conflicto armado. Causas del conflicto. El apartheid en Sudáfrica se originó principalmente en las políticas de segregación racial impuestas por el gobierno a partir de 1948. Estas leyes buscaban separar a la población según su raza, negando a los ciudadanos negros derechos políticos, sociales, culturales y económicos fundamentales. La minoría blanca, que era mucho menor que el número, mantenía el control absoluto sobre el poder político, la tierra y la economía del país. Una de las principales causas fue el interés en conservar esos privilegios, asegurando al mismo tiempo la explotación de la población negra como mano de obra barata en minas, fábricas y el sector agrícola. Además, este sistema estaba respaldado por una ideología racista que justificaba la desigualdad, la separación, presentándolas como algo natural y necesario para mantener el orden. Actores involucrados. En este conflicto, principalmente, participaron varios actores fundamentales. En primer lugar, el gobierno sudafricano,
responsable de diseñar y aplicar las leyes del apartheid. Por otro lado, la población negra, que fue la principal víctima de este sistema de opresión, respondió con manifestaciones, organización comunitaria y resistencia constante frente a la injusticia. También jugaron un papel muy importante las organizaciones de resistencia, como el Congreso Nacional Africano, conocido como ANC, que lideró la lucha política contra el régimen junto con otros movimientos y sindicatos. Dentro de esta resistencia se destacan líderes como Nelson Mandela, símbolo mundial de la libertad y la justicia, quien pasó 27 años en prisión, y Desmond Tutu, un líder religioso que denunció constantemente las injusticias y promovió la paz y la reconciliación. Finalmente, la comunidad internacional también fue un actor clave. Diversos países, organizaciones y movimientos de solidaridad ejercieron presión mediante sanciones económicas, diplomáticas y culturales, lo que debilitó progresivamente el régimen del apartheid. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar de los impactos que dejó el apartheid en Sudáfrica. Este régimen no solamente impuso leyes injustas, sino que cambió profundamente la vida de personas y dejó huellas que todavía hoy son visibles en el país. Para entenderlo mejor voy a dividir los impactos en 4 partes: humanos, económicos, sociales y ambientales. Vamos a hablar primero de los impactos humanos. El apartheid significó dolor y sufrimiento para millones de sudafricanos. Miles de personas perdieron la vida por la represión del Estado. Muchos líderes comunitarios y políticos fueron perseguidos, encarcelados o incluso asesinados. El caso más conocido es Nelson Mandela, que estuvo 27 años preso simplemente por luchar contra la discriminación y el racismo. Pero no fue el único. Cientos de activistas anónimos también fueron torturados o desaparecieron. Además, millones de personas negras fueron desplazadas de sus tierras y el gobierno creó zonas exclusivas para blancos y obligaba a las comunidades negras a vivir en lugares alejados y empobrecidos. Esto rompió familias enteras y generó miedo constante en la vida diaria. No solo se trataba de leyes frías, sino de vidas destruidas. En segundo lugar, vamos a hablar de los impactos económicos. El apartheid creó una desigualdad gigantesca. La minoría blanca, que representaba menos del 20% de la población, tenía el control casi total de las tierras fértiles, las minas de oro y diamantes, y los mejores empleos. En cambio, la población negra, que era la mayoría, era relegada a trabajos pasados y mal pagados, sin acceso a beneficios ni seguridad laboral. Esta explotación convirtió a los negros en mano de obra barata y mantuvo a la mayoría de población en la pobreza. Y ojo, esa desigualdad no desapareció de un día para otro. Con el fin del apartheid, hasta hoy Sudáfrica sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo. Esto no muestra cómo un sistema injusto puede dejar cicatrices que duran décadas. En tercer lugar, vamos a hablar de los impactos sociales. La sociedad sudafricana quedó completamente fragmentada. El apartheid generó una cultura de odio y desconfianza. Las leyes obligaban a que los blancos y negros no pudieran vivir en el mismo barrio, ir a las mismas escuelas, usar los mismos buses o incluso casarse entre ellos. Esto significaba que desde niños las personas crecían separadas y con la idea de que unos valían más que otros. Eso dañó el tejido social, porque cuando una sociedad se acostumbra a la discriminación, después es muy difícil recuperar la confianza y la unión. Aunque el apartheid terminó en 1994, el racismo y la discriminación siguen siendo el problema que afectan a Sudáfrica hasta el día de hoy. Y en cuarto lugar, vamos a hablar sobre los impactos ambientales. Este aspecto muchas veces no se menciona, pero es importante durante el apartheid. El gobierno y las empresas explotaban de manera intensiva los recursos naturales, como el oro, el platino y los diamantes. Esa riqueza iba a parar a las manos de la minoría blanca y de grandes corporaciones internacionales, mientras que las comunidades negras sufrían las consecuencias de contaminación, degradación de tierras y falta de acceso a los beneficios económicos. Podemos decir que incluso la naturaleza fue víctima del apartheid, porque se usó como herramienta para sostener un sistema de desigualdad. En conclusión, el apartheid no solo fue un sistema político injusto, fue una tragedia humana, económica, social y ambiental. Dejó miles de víctimas, generó pobreza, destruyó la confianza entre personas y dañó las relaciones con el medio ambiente. Y aunque hoy Sudáfrica es una democracia, todavía está en proceso de sanar esas heridas.
Este caso nos muestra cómo la discriminación y el abuso de poder pueden afectar todas las dimensiones de la vida y también nos deja la enseñanza de que reconstruir una sociedad después de un conflicto así no es tarea de unos pocos años, sino de generaciones enteras. Análisis ético y caminos hacia la paz. El apartheid en Sudáfrica no fue solamente un conflicto político, sino también una crisis ética y social que afectó los valores más fundamentales de la convivencia humana. Cuando analizamos este periodo desde la ética social, nos encontramos con una sociedad profundamente herida, donde el racismo institucionalizado se convirtió en una norma aceptada por el Estado durante casi medio siglo. Millones de personas vivieron bajo un sistema que negaba su dignidad, su libertad y sus derechos a una vida plena. Desde el punto de vista ético, el apartheid vulneró principios esenciales. El primero es la vida, ya que la represión estatal dejó miles de muertos en masacres, asesinatos políticos y en cárceles. El segundo es la igualdad, pues se construyó un sistema legal que separaba a las personas según su color de piel, limitando la educación, el trabajo y hasta la movilidad de la mayoría negra. El tercero es la justicia, porque se legitimó la desigualdad y se utilizó la ley como herramienta de opresión. También se afectó a la dignidad, ya que la población negra fue tratada como inferior, obligada a vivir en condiciones precarias y sin acceso a los derechos fundamentales. Y finalmente se rompió la solidaridad, pues se cultivó el odio y la desconfianza entre los grupos sociales, dividiendo a un mismo pueblo. Estas vulneraciones no se dieron de manera aislada, sino dentro de estructuras sociales y políticas que la fortalecían. El racismo institucional, la corrupción, la concentración de recursos en manos de una minoría blanca y la desigualdad legalizada fueron pilares que mantuvieron el sistema durante décadas. En ese sentido, el apartheid no solo fue un error político, sino una herida moral y social que destruyó el bien común. La sociedad quedó dividida entre quienes gozaban de privilegios y quienes apenas sobrevivían bajo opresión. Ahora bien, ¿cómo fue posible pasar de esa realidad de violencia a un camino hacia la paz? Aquí es donde entran los esfuerzos colectivos y liderazgo de figuras como Nelson Mandela y Desmond Tutu. Una de las claves fue entender que la paz no podía construirse solamente con la firma de acuerdos, sino con procesos de reparación y conciliación. Mandela, tras salir de prisión, no buscó venganza, sino un proyecto de país que uniera a blancos y negros de una democracia, incluyendo su visión ética. Partía de la convivencia que la venganza solo prolongaría el ciclo de odio, mientras que el perdón abriría una oportunidad de futuro. En este contexto, la Convención de la Verdad y Reconciliación liderada por Desmond Tutu se convirtió en una herramienta ética y social única en el mundo. En lugar de ocultar lo ocurrido, se promovió que las víctimas narraban sus sufrimientos y que los responsables reconocieron sus crímenes. No se trataba de olvidar, sino de recordar para sanar. Esa experiencia permitió que la sociedad sudafricana comenzara a reconstruirse desde la memoria. La justicia restaurativa y el reconocimiento mutuo. Otro camino hacia la paz fue la educación para la igualdad. Durante el apartheid, la educación había sido un instrumento de inclusión diseñada para mantener a la población negra en la pobreza. Tras el fin del régimen, se buscó transformar la escuela en un espacio de inclusión y por respeto por la diversidad, con la convivencia que las nuevas generaciones debían crecer libres de racismos que habían marcado a sus padres y abuelos. Además, se promovió la participación en la construcción de una democracia real. Por primera vez en la historia de Sudáfrica, todos los ciudadanos, sin importar su raza, pudieron votar y ser elegidos. Eso permitió que las decisiones sobre el futuro del país se reflejaran en la voz de toda la población y no solo de una sola élite minoritaria. Finalmente, un elemento fundamental ha sido la memoria histórica. Sudáfrica entendió que el olvido no es paz, sino
complacida con la injusticia. Recordar que lo ocurrido en Sharpeville, en Soweto y en tantas otras tragedias es un acto de justicia hacia las víctimas y una advertencia para las nuevas generaciones. El racismo y la discriminación nunca deben volver a tener cabida en la sociedad. Ahora vamos a una reflexión ética. El caso de Apartheid nos dejó una lección profunda. Cuando una sociedad permite que la discriminación se convierta en ley, se destruyen los valores esenciales que se sostienen la vida en común. La paz no surge de la opresión del silencio de los que sufren, sino de la justicia, la igualdad y el respeto mutuo. Hoy, aunque Sudáfrica sigue enfrentando desigualdades económicas y sociales heredadas del pasado, ha demostrado que es posible transformar el odio en diálogo y la división en reconciliación desde una mirada ética. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestro propio presente, cómo estamos contribuyendo a construir sociedades más justas, donde nadie sea excluido por su origen, su color de piel o cultura. La paz no es solo un objetivo, para los estados es también una tarea de cada ciudadano. Aprender del apartheid significa comprometernos a rechazar toda forma de racismo y valorar la diversidad, a trabajar juntos por un bien común que garantice la vida y la dignidad de todos en honor a las víctimas y sobrevivientes de aquel régimen. Tenemos la responsabilidad ética de no repetir los errores del pasado y recordar siempre sin justicia la paz. La paz nunca será verdadera. El apartheid no solo fue un sistema político, fue también una forma de vida impuesta que afectó todos los aspectos de la sociedad sudafricana. Desde la ética social, podemos decir que este régimen vulneró principios fundamentales como la dignidad humana, la igualdad y la justicia. A la mayoría negra se le negaban derechos básicos, como estudiar en escuelas de calidad, vivir en ciertas zonas y votar en las elecciones para elegir gobernante. Esto creó una sociedad dividida, donde solo una minoría tenía privilegios, mientras que la gran mayoría vivía en condiciones de pobreza y segregación racial. Reflexionar sobre esto nos ayuda a entender que ninguna nación puede alcanzar la paz verdadera si se basa en su organización en base de discriminación y segregación hacia las personas. El bien común debe ser para todos, sin importar su etnia, su raza, nada de importar nada. Y cuando se rompe este principio, como ocurrió en Sudáfrica, surgen conflictos profundos que dañan la convivencia y la paz. El final del apartheid fue un proceso histórico que no ocurrió de un día para otro. Terminó oficialmente en 1994. Gracias a varios factores: la resistencia constante de la población negra, la presión internacional con acciones económicas y sobre todo el liderazgo de Nelson Mandela. Después de pasar 27 años encarcelado, Mandela salió en libertad en 1990 y en lugar de buscar la venganza, eligió el camino del diálogo y la búsqueda de la reconciliación y la paz. Eso fue un momento clave que mostró al mundo que el perdón podía ser más poderoso que el odio. En abril de 1994 se realizaron las primeras elecciones libres en Sudáfrica. Por primera vez, todos los ciudadanos podían votar sin importar su color de piel. Nelson Mandela fue elegido presidente y esto marcó un cambio histórico, no solo para su país, sino también para el mundo entero. Fue la prueba de que una nación puede renacer desde el dolor si sus líderes y su gente buscan la paz. El legado de Mandela
va más allá de Sudáfrica. Él nos enseñó que la verdadera grandeza no está en la venganza, sino en la capacidad de perdonar y construir unidad. Su mensaje fue claro: la reconciliación es el camino hacia la paz duradera. Gracias a ese ejemplo, Sudáfrica comenzó procesos de reconstrucción con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que permitió escuchar a las víctimas, a quienes participaron en los abusos del régimen. Hoy, aunque Sudáfrica todavía enfrenta problemas de desigualdad, la caída del apartheid abrió las puertas hacia una sociedad más democrática, más inclusiva, y la enseñanza que nos deja es muy clara: la paz solo puede lograrse cuando hay justicia, hay igualdad y hay respeto por la dignidad de todas las personas. Mandela nos recuerda que la dignidad, la paz y la inclusión después de la opresión es más duradera. Siempre es posible elegir el perdón y la esperanza para construir un mundo mejor. Esto nos deja que el apartheid fue algo muy terrible para la sociedad moderna, pero nos deja como reflexión que por medio del método de paz e igualdad se puede lograr una unión en la sociedad. Muchas gracias por tu atención.